La Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica presenta el programa Palabra de Vida, un espacio de inspiración presentado por el pastor Daniel Del Vecchio. Prepare su corazón para que reciba la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar su vida y darle una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenga su lápiz o bolígrafo preparado, que luego le daremos nuestra dirección donde podrá dirigirse para pedir libros o algún otro material. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora, donde seguramente Dios le va a bendecir. Y ahora, con ustedes, el pastor Daniel Del Vecchio. Bienvenido al programa Palabras de Vida. Hoy queremos hablar de las palabras de Jesucristo en cuanto a las prioridades de la vida. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué pones primero? ¿Dónde pones tu mira? ¿Qué tienes como prioridad actualmente? ¿Qué consideras de más importancia en tu vida? ¿Dónde has puesto la mira? ¿Qué deseas más que nada? ¿En qué gastas tus esfuerzos y tiempo? ¿En qué gastas tu dinero? ¿A quién admiras más y deseas emular? Según dónde está tu tesoro, ahí estará su corazón. Si pones tu mira en las cosas temporales, pasajeras, no tendrás parte en el reino de Dios, que es en el futuro. Los apóstoles vinieran predicando: el reino de Dios se acerca, arrepentíos y creed el Evangelio. Si Cristo no es el capitán de tu barco, terminará naufragando sobre las rocas de la vida. Jesús habló del que edifica su casa sobre la arena, sin un fundamento de obediencia a la palabra de Dios, y cuando llega torrentes de agua y lluvias, inundaciones, pues la casa cae en ruina. Y quiero leer de las palabras de Jesucristo, como se encuentran en San Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Eso incluye a ti también, a alguno. ¿Cuál es la condición? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¿Tú sabes cuál es tu cruz? ¿Lo has tomado hoy? ¿Estás siguiendo a Jesucristo? Porque todo el que quiera salvar su vida, o tener la razón, hacer lo que le da la gana, podemos decir, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y nota ahora las palabras que siguen. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cada uno tiene su mundo de negocio, de amistades, de familia, sus ilusiones, sus sueños. Y Jesús te hace esa pregunta: ¿qué aprovecharás si tú ganas tu mundo y pierdas tu alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué precio le puede poner al alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así vamos a seguir con este tema. El que no busca el camino estrecho, el que no entra por la puerta angosta, está automáticamente en el camino ancha que lleva a la perdición. No hay otros caminos, son dos. Jesús dijo:
la vida no consiste en la abundancia de lo que se posea. No consiste en la abundancia de cosas materiales. Ahora Jesús dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia, pero no hablaba de cosas materiales, sino de algo espiritual, de una abundancia de fe, abundancia de su gracia, abundancia de su amor en nuestros corazones. Jesús dijo, la vida no consiste en la abundancia de lo que se posea. Cristo vino a darnos vida en abundancia, pero no se refería a tener muchas cosas, muchas casas y coches y mucho dinero en el banco. Está hablando de riquezas espirituales. El pobre que es rico en fe, rico en esperanza, rico en confianza en el Señor. Pero la meta de la mayoría de la gente es conseguir más y más y más. Cuando preguntaron a Rockefeller, el gran empresario, ¿cuánto es suficiente? Él contestó, un poco más. Y nunca es suficiente, porque lo material no llena, no satisface. Y si tú consigues más y más de lo material y sin tener a Jesús como el Señor de tu vida, terminará vacío y con pobreza espiritual. Habrás vendido tu alma por unos placeres pasajeros. Y el diablo al final cobrará lo que le ha dado en fianza. Él dice, compra ahora, paga después. Es la oferta del enemigo de nuestras almas. Disfruta ahora, yo cobraré después. Y seguramente va a cobrar en el infierno y cobrar en enfermedades y cobrar en miserias y hogares deshechos, hijos perdidos. Pero el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, tendrá todo lo demás por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, de estar justo delante de Él. Y las demás cosas naturales y materiales serán añadidas. El que pierda su vida por Cristo tendrá 100 veces más en esta vida y vida eterna en el futuro. Esaú conocerá de estos dos hermanos de Isaac, Esaú y Jacob. Pues Esaú vendió su primogenitura, sus beneficios espirituales, sus derechos espirituales. Lo vendió a su hermano Jacob cuando tenía hambre y lo vendió por un potaje de lentejas. Y después que estaba muriendo su padre Isaac, vino Esaú llorando, Padre, Padre, ¿no tienes nada para mí? ¿No me queda nada? Y el padre le contestó, tu hermano ha venido y ha llevado tu primogenitura, ¿y qué puedo darte más? Esaú despreció los valores espirituales hasta que era demasiado tarde. Cuando se dio cuenta, era siervo de su hermano y perdió sus derechos como primogénito. No te despiertas demasiado tarde. Cuando te encuentras perdido, habiendo malgastado tu vida y tus energías y tu salud, viviendo perdidamente. Pero ahora quiero hablar de lo que se llaman cristianos. Pero la prioridad para ellos, lo más importante para ellos, es tener la razón. Su opinión es su prioridad. Quieren protagonismo en la iglesia, critican y buscan fallos y faltas. Su voluntad es lo más importante. Ellos interpretan a Dios según su criterio y no hacen caso a la palabra, a las advertencias del Señor. Porque Dios ha puesto un orden en la iglesia y cada uno no es una ley para sí. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todo pasara en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Cuántos cristianos se han quedado postrados en el desierto de la vida por no hacer caso a este texto que voy a leer ahora? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaran, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaran y cayeran en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaran y perecieran por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraran y perecieran por el destructor. Aquí vamos a ver lo que significa esa palabra, ni tentemos al Señor. ¿De qué se estaba refiriendo? Ahora vamos a Números 21, y veamos de qué se refiere el escritor cuando habla de que tentaran al Señor. Pues en Números 21 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Aquí se está refiriendo a las murmuraciones y a tentar a Cristo. Le tentaran murmurando. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. A veces nosotros líderes tenemos que llevar tantos disgustos porque la gente tiene rebelión contra Dios y lo pagan con nosotros. Y dijeran: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Pues comenzaran su descenso con el desánimo. Fueran desanimados. Es peligroso dejar que el desánimo te agarra. Y después del desánimo comenzaran la queja. Lanzaran sus quejas contra Dios y contra Moisés. El que murmura contra la autoridad delegada ofende a Dios, quien lo estableció. Entonces miraron hacia atrás, a Egipto, de donde habían salido. Increíblemente preferían la esclavitud de Egipto que someterse a la autoridad divina. Despreciaron las provisiones de Dios y querían volver a Egipto, donde eran esclavos. Pero yo digo, la peor esclavitud es la esclavitud del yo, de hacer lo que nos antoja, de hacer lo que nos da la gana, sin tener nadie por encima, sin reconocer la autoridad que Dios ha puesto para nuestro bien y protección. Un pueblo sin ley es un pueblo sin bendición. Y Dios se enojó de tal manera que envió serpientes mortíferos y murieron mucho. La falta de gratitud es el comienzo de la degeneración moral. Le repito, la falta de gratitud es el comienzo de la degeneración moral. La Biblia dice: ingrato, impío. Cuando uno anda en desobediencia no puede hollar serpientes y escorpiones. Jesús nos da a nosotros esa autoridad y dice: hollarás serpientes y escorpiones. Esos serpientes y escorpiones pican al que está en rebelión. Con amargura le pican, con un espíritu contrario, un espíritu de crítica.
en vez de hollarles, son mordidas y van muriendo espiritualmente, poco a poco, lentamente, pero se mueren porque guardan ofensas en su corazón. Y es el veneno del orgullo que conduce a la rebelión, porque el que es humilde no va a rebelar. Y es el espíritu del anticristo de que estoy hablando cada día, que está infectando el mundo entero. Esta gente que hemos leído en Números 21 no se arrepintieran hasta que se vieran muriendo. Ojalá que los que causan división en las iglesias se arrepientan antes de que se mueran con el veneno de la amargura en sus corazones. Si prefieres tener la razón sobre todas las cosas y no te sometes a Dios y a la autoridad establecida por Dios, irás por un precipicio de la autodestrucción, separándote del redil de las ovejas y yendo por un camino que parece bueno, pero termina sin salida. La Biblia cuenta que se desanimó el pueblo por el camino. Hay dos cosas que nos hacen susceptibles al engaño de Satanás. El primero es el desánimo. El camino era duro, el desierto vacío y sin fruto, calor y sequía, día tras día, hasta que se desanimaran. La Biblia dice, el deseo que demora enferma al corazón. Preguntaran, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está esta tierra prometida? ¿Cuándo vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cuándo veremos las respuestas a nuestras oraciones? El desánimo debilita las manos y nos hace propenso a la queja. Entonces habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ten cuidado del desánimo. Cuando la policía tiene que detener una manifestación o una rebelión del pueblo que está enojado contra el gobierno, le paga a la policía, la masa de gente, lo pagan con la policía diciéndoles insultos y palabrotas, tirándole piedras. La policía solamente son agentes de la ley para guardar el orden público, no tienen culpa de establecer las leyes. En la misma manera, los que rebelan en sus corazones y andan en la carne, insultan y rebelan contra la autoridad que Dios ha puesto en el hogar o en la iglesia. Somos simplemente representantes de Dios, pero el espíritu de iniquidad y anarquía se manifiesta en contra del liderazgo, que en realidad es una rebelión contra Dios. La rebelión es como la hechicería. Hay muchas cosas que encienden la ira de Dios. Uno es la murmuración, otro la fornicación, otro es la idolatría, otro es la perversión sexual. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra los que retienen la verdad en injusticia. Los que pasan leyes que prohíben la libertad de predicar el evangelio. Los que obligan a los maestros de la escuela, incluso preescolar, de enseñar que la vida homosexual es una vida alternativa y obligan por esa ley a las maestras a enseñar a los niños tal mentira. Dios se enoja. Los que prohíban a sus hijos de oír la palabra de Dios, como ha pasado tantas veces y en tantos años en España, prohibiendo a sus hijos que van al culto. O por su mal ejemplo ponen tropiezos delante de otros. Dios se enoja. Dios quiere purificar a su iglesia y establecer orden, y Él demanda la obediencia a la sumisión. El espíritu del anticristo está permeando la sociedad y es el tiempo que la iglesia levanta un baluarte en contra de este espíritu en vez de dormirse y ser infectada. Vamos a luchar en contra de las quejas y de la ingratitud, en contra de las murmuraciones. Vamos a respetar al liderazgo.
Recuerda, le dije, los ingratos son los impíos, los que dan gracia a Dios por lo que Él ha hecho. Dan gracia a Dios por la muerte de Jesucristo. Dan gracia a Dios por la sangre que Él derramó en la cruz. Dan gracia a Dios por los siervos que Él ha levantado y por la gracia que Dios derrama día tras día. Estos son los santos de Dios, los que crecen en gracia y conocimiento. La Biblia dice, dando gracias siempre en todo con humildad y con amor, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios está esperando a nosotros para derramar su Espíritu sobre España y cada país donde se invoca su nombre. Pero está esperando que su pueblo se humilla, que su pueblo entre en orden y que las iglesias tengan un orden apostólica y que estemos todos sumisos al señorío de Jesucristo y la soberanía del Espíritu Santo, que cada uno crucifica su propia opinión y se somete a la autoridad que Dios ha delegado en su cuerpo. Porque somos un cuerpo y Cristo es la cabeza de la iglesia. El marido es cabeza de la esposa. Los padres son la autoridad en la casa. Y con tanta infección de este espíritu de anarquía y rebelión, tenemos que tener cuidado que no seamos infectados con ese virus que hay, que cada uno hace lo que le parece a su propio ojo. Se nota no solamente en el mundo, sino en la iglesia, se nota que la gente está tirando todo control moral, toda ley moral, derrumbando los muros de la civilización que nos han guardado, derrumbando las leyes de Dios para establecer su propia ley, y así están esperando el anticristo, el hombre de iniquidad, que vendrá a poner su ley, su dictadura sobre el mundo. Pero nosotros conocemos solamente un Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y Cristo es nuestro Señor, y Cristo es el camino, y a Él voy a servir, y a Él voy a obedecer hasta la última respiración de mi vida. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Es el capitán de tu vida? ¿Has puesto en Él tu mira o en las otras cosas que te debilitan? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Es agradar a Dios tu primer prioridad? ¿Es amarle con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y amar al prójimo como a ti mismo? ¿O hay otras cosas materiales que te están desviando y llevándote a la ruina, al naufragio? Entrega tu vida al Señor en estos momentos. Él es el único que sabe el camino porque Él es el camino. Él es el único que conoce la verdad porque Él es la verdad. Es el único que te puede llenar y darte vida porque Él es la vida. Entrégale su vida ahora mismo a Él y diga: Señor Jesús, me rindo a ti, me someto a ti, perdóname por mi rebelión, echo de mí todo espíritu de anticristo y de rebeldía, y me someto a la autoridad divina de tu palabra y de tu espíritu. Y te doy la gracia por todo lo que me has dado y todo lo que no me has dado. Te doy gracias por mi vida y entrego mi vida y mi cuerpo a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora comienza a darle las gracias. Levanta tus manos ahí donde estás y diga: gracias, Señor, por la ofrenda de tu cuerpo, de tu sangre, de tu vida por mí. En tu nombre yo recibo vida nueva hoy mismo.
en el nombre y la autoridad de Jesucristo. Y digan todo el mundo amén y amén. Gracias por formar parte de nuestra familia de radioyentes. Esperamos que este programa te haya sido de bendición. Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición. Libros, CDs, DVDs, predicaciones y más de 400 programas de radio. Y para su tiempo de lectura, pida también el catálogo gratis en el que encontrarás información más detallada del material que tenemos a su disposición. Entre nuestros libros podrá encontrar desde libros para el estudio de la palabra, libros para el desarrollo personal, devocionales, libros de preparación para los tiempos actuales y venideros, manual para evangelizar y libros donde poder conocer más íntimamente a Jesús. Y también encontrarás la breve autobiografía de su autor, el pastor Daniel Del Vecchio, para que tu vida sea enriquecida y tu fe fortalecida. Hoy queremos destacar el libro Cambiando de rumbo. En palabras del autor, un cambio de rumbo es un cambio de dirección que lleva a un destino diferente. No podemos cambiar nuestro destino de la noche a la mañana, pero podemos cambiar nuestro rumbo, que nos llevará a un destino diferente. Este libro es un son de trompeta sobre el muro, alertando a la Iglesia de la cercanía del enemigo. La pregunta es, ¿estamos preparados para los eventos tumultuosos que vienen? La Iglesia está en peligro. La corriente del mundo está llevando a muchos hacia la ruina. Es tiempo de hacer caso a las advertencias proféticas y despertar del sueño espiritual, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Jesús dijo, mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Las renuncias necesarias para escapar no son tan leves que se puedan hacer de un día para otro. Es urgente que los hijos de Dios andemos en luz y que comprendamos que sin un cambio drástico de rumbo no vamos a sobrevivir. Dios tiene estrategias que debemos descubrir hoy y seguirlas a cualquier precio. Solo así estaremos a salvos y preparados para lo que se avecina. Si estás interesado en adquirir este libro, Cambiando de rumbo, escríbenos a la siguiente dirección: Asociación Real, apartado de correos 114, código postal 29200, Antequera, Málaga, España. Escríbenos o llámanos al teléfono 952 11 10 68, 952 11 10 68. O visitar nuestra página web www.delvecchio.org www.delvecchio.org. Si desea conseguir una copia de este programa, hazlo por favor especificando el número 56. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.